Saludos cordiales. En esta sesión vamos a topar la metodología de la investigación cualitativa. Para contextualizar la metodología de la investigación cualitativa es necesario partir de un muy sucinto recordatorio acerca del objetivo central de la investigación cualitativa, que consiste en conocer qué piensan, qué dicen, qué experimentan los sujetos, tanto a nivel individual y colectivo, en las coordenadas de tiempo y espacio, en su condición de clase, de género, generacional, étnica, y en su condición de sujetos de cultura, sujetos de lenguaje y su potencial condición también de sujetos emancipados. Es preciso recordar que para adentrarse y aproximarse en los procedimientos, técnicas e instrumentos de los enfoques de tradición cualitativa en el campo de la producción de conocimiento, el sujeto constituye una entidad, una instancia central para entender qué es lo que vamos a hacer en el proceso de recopilación de datos, informaciones y en su consecuente análisis de resultados. Hay que recordar que este sujeto está siempre situado, es un sujeto situado en el tiempo, y eso significa que lo situamos en las coordenadas del pasado, presente, futuro, y que en esas coordenadas temporales existen unos determinados espacios sociales que podrían provisionalmente categorizarse como ámbitos de socialización, puesto que el sujeto socializa, desarrolla interacciones en los espacios de la familia, de la escuela, en el espacio laboral, en el espacio de las redes de apoyo, en las redes digitales y en general en el ámbito de la esfera pública. Es importante también recordar que para aproximarse sucesivamente al tema de los métodos, de los procedimientos de investigación cualitativa, se requiere y se precisa haber desarrollado, haber entrenado algunos de los principios básicos de acción, principios organizadores, que tienen que ver fundamentalmente con el conjunto de prácticas que caracterizan eh, la investigación en términos cualitativos, en el campo de la investigación cualitativa. Un primer elemento organizador para las prácticas de producción de datos, de informaciones en el trabajo cualitativo tiene que ver con la escucha, ¿no? Y se trata fundamentalmente de una escucha que tiene también una tradición teórica, metodológica de, digamos, ya algunas décadas. Precisamente la escucha parte de toda una tradición etnometodológica en la cual se producen empatías, se produce una escucha antropológica con relación a los sujetos en interacción. Una segunda cuestión que no está de más decirla, pero que es preciso recalcarla, sobre todo para investigadores, investigadoras en procesos de formación, investigadoras en formación de tercer nivel, es el de la lectura, ¿no? Y el de la lectura, sobre todo, em, de textos, la lectura de contextos, la lectura de las actitudes, la lectura de las proxémicas, la lectura del lenguaje de los gestos, que juega mucho a la hora de producir datos de informaciones en campo. Una tercera cuestión que es importante y constituye un valor íncito a todo proceso investigativo es la pregunta y la capacidad creativa de pregunta, no solo de pregunta formateada y guionada, sino la pregunta que va surgiendo, como veremos más adelante, en la propia observación, entrevista etnográfica y en una serie de procedimientos que constituyen el gran campo de las tradiciones de investigación con enfoques cualitativos. Y finalmente, tener muy presente que el cuarto principio organizador, que es la escritura,
donde se resume y se resuelve todo el proceso anterior. Dicho de otra manera, sin escritura, el proceso investigativo queda sin cerrarse y por lo tanto no existe. Evidentemente, en el proceso de producción de conocimiento desde enfoques cualitativos, em, la comprensión y la explicación constituyen los elementos y los propósitos fundamentales a lograrse. Y en esta ocasión yo quisiera enfatizar que dentro de las múltiples posibilidades que presenta em, la procedimentalidad en la tradición cualitativa, nos enfocaremos en el tema de la producción y más precisamente en la coproducción de relatos. Es decir, cuando hacemos investigación cualitativa y cuando ponemos en acto eso que llamamos métodos, caminos, procedimientos a través de una serie de técnicas e instrumentos, lo que perseguimos es la obtención y digo más precisamente la coproducción de relatos. Es importante referirse a la inevitable claridad conceptual que debe existir del objetivo de la investigación cualitativa para pensar el método. Para ello nos planteamos la pregunta, ¿qué es lo que se busca con el uso de los enfoques cualitativos de investigación? Y básicamente lo que se busca es conocer lo que el sujeto, vamos a entender por sujeto a actores, a individuos, a colectividades, a agentes sociales, como prefieran, ¿sí? Conocer lo que el sujeto, en sus distintas expresiones, ¿no?, dice sobre algo. Y cuando decimos o nos referimos a lo que el sujeto dice, estamos haciendo alusión a un conjunto de opiniones, conocimientos, intenciones, expectativas, temores, angustias, alegrías, afectividades, que nos puede expresar a través de el decir, a través de el relato, como había señalado anteriormente. Y nos dice algo, ¿no es cierto? Y ese algo es un problema de investigación previamente definido. Cuando conversamos, cuando nos entrevistamos, cuando observamos, cuando compartimos un determinado espacio, un tiempo dado con el sujeto, que, insisto, puede ser individual, colectivo, estamos empezando ya un proceso de coproducción de relatos, ¿no?, de intercambio de informaciones a través sobre todo de procedimientos conversacionales de distinto tipo. Hay que hacer una distinción previa también entre metodología y método, entendiendo que la metodología es el estudio de los procedimientos, técnicas e instrumentos que resultan útiles, necesarios, pertinentes para ejecutar una investigación, para llevar a cabo una investigación, ¿no? Y la metodología en cuanto a estudio nos remite a un conjunto de valoraciones acerca de cuáles son los procedimientos o cuáles son los caminos más apropiados para poder recopilar información previamente, para poder plantear un proceso de investigación, para poder definir quiénes son los sujetos que de alguna forma mejor pueden contribuir a comprender y explicar una realidad, ¿cierto? Y ese estudio, por lo tanto, es necesario plantearlo y hacerlo. Cuando nos referimos al método, nos referimos ya, digamos, existe un alto nivel de consenso en esto, en cuanto a que nos referimos, digo, a los procedimientos, técnicas e instrumentos como tales, ¿no?, que resultan útiles para llevar a cabo la investigación. La metodología viene siendo el estudio de esos métodos y los métodos consisten ya de modo más preciso en tales procedimientos. Ahora, los procedimientos, técnicas e instrumentos que resultan útiles para llevar a cabo una investigación se los formula, se los construye, se los adapta, se los
rehace muchas veces de acuerdo con el problema de investigación, entendiéndose por problema de investigación sobre todo la descripción generosa, la descripción detallada y exhaustiva de un determinado tema, su problematización, que más precisamente consiste en la elaboración de la pregunta o preguntas de investigación y en sus objetivos. Puede caber también acá la justificación, es decir, la pregunta por el por qué es necesario y por qué es pertinente y por qué es relevante hacer tal investigación. Diríamos que en esta dirección el método es parte orgánica, es un componente orgánico de la propuesta investigativa y en general el método está condicionado y determinado por el objeto de estudio. En otras palabras, el método, primero, que no tiene una existencia autónoma del conjunto de componentes de la investigación, es decir, sobre todo del problema de investigación, sino que el método se lo construye, se lo configura, se lo diseña más precisamente de acuerdo con el objeto de estudio, de acuerdo con lo que queremos estudiar. En tal sentido, decimos que el método está determinado por el objeto de estudio. Ahora, en cuanto a los procedimientos, técnicas e instrumentos en investigación cualitativa, debemos decir que existe una amplia variedad, dependiendo, por una parte, como hemos dicho, de las distintas tradiciones que se han ido configurando, y esas tradiciones se han ido configurando también de acuerdo con el desarrollo teórico, conceptual y por lo tanto investigativo de los distintos campos y disciplinas del conocimiento. Entonces, en esa medida y considerando el concepto central de investigación cualitativa, que es conocer lo que el sujeto dice sobre algo, ¿no?, tenemos que considerar también y simultáneamente que los distintos campos del conocimiento tienen desarrollos, digamos, diferenciados, desarrollos heterogéneos, a veces desiguales, ¿no?, y que son desarrollos que en gran medida están condicionados evidentemente por el desarrollo teórico, el desarrollo conceptual, los avances, los ritmos de avance de cada uno de los campos constitutivos de tales disciplinas. Entonces, en esa medida, lo que ahora quiero compartir es más bien una propuesta que hace John Creswell hace décadas atrás. Él ya trabaja en términos de, sobre todo, lograr una cierta clasificación de las distintas tradiciones de investigación cualitativa desde los años 40, 50, y tiene una larga trayectoria cuando finalmente, a partir de esa trayectoria, decide sistematizar desarrollos teóricos de distintas disciplinas, recoge también algunas problemáticas, entre comillas, modelos o que se pueden tratar como experiencias modélicas de investigación cualitativa, ¿no?, y hace una propuesta luego de un histórico seminario en 1994 en Pensilvania, hace una histórica propuesta en la que plantea 5 grandes tradiciones en investigación cualitativa, dentro de las cuales sobre todo voy a referirme en breve a la tradición etnográfica, que considero a mi juicio puede ser una tradición no solo la más habitual, sino quizás probablemente la más necesaria en el campo de las ciencias sociales y específicamente en la psicología, en la sociología, en la antropología en América Latina. Creswell plantea estas 5 tradiciones, sobre todo atendiendo también a ciertos autores que muestran hacia la década de los 90 un trabajo persistente, un trabajo señero en cuanto
a distintas posibilidades del trabajo cualitativo. Una de esas es la tradición etnográfica, ¿no? En la que retoma, por ejemplo, los aportes de Hammerly y Atkinson a la tradición fenomenológica con Moustakas, a la teoría fundamentada con Strauss y Corbian, y a la tradición biográfica con Denzin, sobre todo en su variante de la descripción densa, ¿no? Como vemos, en la tradición cualitativa, el componente descriptivo, el componente de despliegue analítico de los temas y problemas deviene cuestión fundamental para poder contextualizar y para poder informar mejor a lectores, a colegas de las comunidades, de las distintas comunidades académicos, científicas, acerca de cómo está configurado, cómo está compuesto un determinado campo temático y cómo está construido un determinado problema de investigación. Hay que señalar que también al final la dimensión autobiográfica, que si bien no la precisa ni la trata de forma muy explícita el mismo John Creswell, ¿no? Es mencionada también a manera de ejemplos en su clásico libro, ¿no? Las 5 tradiciones de la investigación cualitativa. Y es preciso mencionar sobre todo la tradición autobiográfica porque ha sido, yo diría, en el lapso de las 2 últimas décadas en América Latina, prolíficamente tratada, sobre todo en estudios emergentes, ¿no? Entonces, podemos encontrar que las tradiciones autobiográficas dan cuenta, por ejemplo, de procesos en los que se trata la cuestión de desplazamiento, migraciones, movilidad, temas de violencias o nuevas violencias, temas de desigualdades, en las que son los propios sujetos quienes a partir de sus relatos o probablemente narrativas en otra dimensión dan cuenta o van dando cuenta de una serie de elementos, cuestiones y aspectos que configuran las problemáticas que los equipos investigadores o investigadores individuales tratan de elucidar y tratan de explicar y comprender. Había mencionado que una de esas tradiciones parecería ser la que tiene mayor calado, mayor tradición. No quiere decir que vaya a permanecer siempre, pero la tradición etnográfica es la que de alguna forma y por diversas razones de orden no solo académico, científico y teórico, tiene mayor prevalencia en la tradición investigativa latinoamericana, en las ciencias sociales me refiero, sino que tiene también que ver con determinadas dimensiones, variables y componentes de orden sociocultural. Primero porque lo etnográfico, si nos remitimos a cierto componente de su raíz etimológica, habla de gente, habla de personas, habla de grupos, habla de prácticas, habla de hábitos culturales de los distintos grupos, de los distintos sectores de población. Entonces, en esa medida, las aproximaciones hacia la gente o con la gente o sobre la gente, dependiendo de los enfoques que adoptemos para relacionarnos con distintos grupos de población y hacer investigación, tiene que ver primero con un elemento de una suerte de continuum con la cotidianidad, es decir, una suerte de líneas de continuidad socioculturales, tanto en términos de prácticas, discursos y lenguaje en general, que se plantea en la vida cotidiana de la gente. Quienes hacemos investigación desde esta perspectiva sabemos que la investigación es no tanto una ruptura con las visiones, con las perspectivas, con los intereses y expectativas o las demandas de los sectores poblacionales, sino que más bien la investigación se plantea como un espacio posible de interacción, reconocimiento y de reflexividad, en términos más precisos, con los sujetos que investigamos. Por lo tanto, esto tiene una implicación fundamental. La investigación no se trata o no se propone como un
cuerpo extraño a la propia vida de las gentes. Y una vía para hacer investigación cualitativa que plantea una línea de secuencia y continuidad con la vida de estos sectores poblacionales es la aproximación etnográfica que veremos que se traduce sobre todo en la entrevista etnográfica y de modo más preciso en una serie de variables conversacionales. También tiene relación con las tradiciones orales de la sociedad, ¿no? Es decir, en una sociedad que muy poco escribe, en una sociedad en la que, digamos, la cuestión escritural ha quedado confinada y relegada casi como un asunto de élites, a quienes pueden acceder a la educación formal, a espacios escolarizados y sobre todo a la educación universitaria, la aproximación etnográfica y sobre todo la entrevista etnográfica constituye una vía interesante, importante y yo diría también pertinente para poder producir conocimiento o coproducir datos, informaciones y conocimiento. Es importante en este sentido también remarcar la importancia de la escucha y la palabra en las ciencias sociales, en la psicología y diríamos también en el mundo de la cultura digital, ¿no? Cuando la palabra ha sido objeto de constreñimientos y de restricciones importantes en un mundo, en una iconosfera, digamos, justamente cada vez más audiovisual, ¿no? La palabra ha estado sujeta a una serie, repito, de constreñimientos en la que es preciso de alguna forma darle nuevos cauces, refortalecerla, regenerarla para poder, en definitiva, conocernos, ¿no? Y en eso creo que la psicología y las ciencias sociales en general tienen un compromiso enorme, sobre todo considerando que el vínculo social, la confianza social, la cohesión social en el contexto que vivimos ha venido siendo debilitado, deteriorado, eh, para lo cual, digamos, el tema de la escucha, el tema de hablar, el tema de la producción de relato constituye una vía privilegiada para poder conocer, decantar, explicar y comprender las distintas problemáticas por las que en definitiva atraviesan distintos grupos de población, ¿no? Para eso las ciencias sociales y la psicología en este caso particularmente ofrecen enormes posibilidades. Vamos a entrar en el tramo final de esta sesión planteando una selección de elementos considerados pautas, yo diría pautas básicas, pautas a tener en cuenta en el trabajo de entrevista en la investigación cualitativa. Y teniendo en cuenta que la entrevista en investigación cualitativa puede adoptar varias modalidades, ¿no? Podemos hablar de entrevistas informales de orden conversacional, podemos hablar de conversaciones tematizadas, es decir, que una vez que superamos la fase de conversación contextualizada sobre distintos aspectos de la vida cotidiana del grupo, del sujeto con el que estamos trabajando, ¿no? Entramos a una conversación un poquito más focalizada en los temas que están planteados en nuestra investigación. Pero puede haber también entrevistas estandarizadas, ¿no? Es decir, entrevistas guionadas, entrevistas con un guión básico de términos, de preguntas, de temas a conversar, entrevistas estandarizadas de selección de respuestas, ¿no? Pero lo fundamental, más allá de una tipología más o menos diversa de formas de entrevista en investigación cualitativa, implica recordar siempre que investigar bajo enfoques o desde enfoques cualitativos es indagar sobre el significado y el sentido que los hechos sociales, que la realidad tiene para las personas con las que trabajamos. En tal sentido, lo que estamos privilegiando es la subjetividad de los sujetos, pero a partir de su forma relato, ¿sí? Es decir, pensamientos, conocimientos, teorías, opiniones
que tengan las personas con las que conversamos debe quedar plasmado en la forma de relato en este caso. Por lo tanto, el papel del investigador, de la investigadora o del equipo investigador fundamentalmente empieza desde la escucha, desde una escucha antropológica, es decir, desde una escucha del otro, ¿no? Donde tenemos que intentar contextualizar tales relatos desde las condiciones y situaciones del sujeto y sobre todo desde la explicación teórica. Con esto lo que quiero decir es que si bien la voz de los actores, la voz del sujeto, es materia prima, es supremamente importante, cuestión irreemplazable, ineludible, en el trabajo cualitativo, la investigación cualitativa no se queda solo en la voz de los actores, tiene que pasar por el tamiz del equipo investigador y el tamiz del equipo investigador consiste fundamentalmente en la operatoria de la contextualización de la voz de esos sujetos, ¿no? Y sobre todo el diálogo y tensiones con la teoría, con la producción teórica, la confrontación y el contraste teórico con los discursos y relatos que se han producido en el proceso de interacción investigativa. Una segunda cuestión a considerar como pauta en entrevista cualitativa y una cuestión no menor es que la entrevista cualitativa, la entrevista etnográfica bajo cualquiera de sus formas, para nada es una entrevista periodística, ¿no? Por lo menos de lo que conocemos como entrevista periodística televisiva, ¿no? Lo fundamental de la tradición cualitativa de investigación es que se coproduzca y obtenga relato, descripciones, testimonios, análisis detallados o extensos de las personas con quienes dialogamos como investigadores. Una tercera cuestión a considerar y que también fue parte, especialmente en la década de los 70, 80 y que luego se convirtió o que obtuvo un extendido grado de consenso en la investigación cualitativa, es el referido al, llamémosle, cuestionario o guión de temas, ¿no? Que aún conteniendo los ejes de interés principal o las preguntas, digamos, orientadoras, hay que considerarlo como solo un cuestionario o solo un guión. ¿Qué es esto? Que primero a la persona o grupo entrevistado, digamos, no se le somete a un interrogatorio, ¿no? Ni a una prueba de conocimientos, ¿no? Es bien conocido, especialmente desde las contribuciones de la sociología francesa, especialmente de Pierre Bourdieu, que lejos de formular algo parecido a un interrogatorio, es decir, evitar la violencia del interrogatorio, lo que hay que propender con el guión de temas es a generar un clima de simetría conversacional, igualdad en las condiciones de conversación. Por lo tanto, eso implica despojarse en gran medida de una supuesta condición de superioridad de los investigadores sobre la población con la que conversamos, ¿no? En la conversación estamos en igualdad de condiciones, dialogamos, conversamos, pero sobre todo el rol del equipo investigador es de escuchar y facilitar un proceso de conversación mediante el cual puedan obtenerse, expresarse una serie de relatos en torno de lo que se investiga. Se trata de una conversación que se interesa empáticamente por los hechos y los significados que los grupos entrevistados atribuyen a tales hechos, ¿no? En tal medida, acciones como la de juzgar o la de posicionar relatos o la de imponer mucho menos determinado tipo de criterios están definitivamente fuera de lugar y más bien se constituyen en riesgos en investigación cualitativa que hay que evitar a toda costa. Finalizamos esta sesión planteando un conjunto resumido de pasos
para la transcripción de la entrevista, su codificación y categorización. En esto vale la pena mencionar una cuestión importante, tener en consideración una cautela fundamental. En la medida en que esta sesión está diseñada para investigadores en formación temprana de investigación cualitativa, ¿no? En general estudiantes de tercer nivel de formación universitaria, ¿no? Está planteada esta transcripción de la entrevista, concretamente el procesamiento del dato cualitativo, ¿no? Para hacerla sobre todo en términos, llamémosle, manuales o artesanales, sin perjuicio de que puedan utilizar determinado tipo de software, ¿no? El Atlas TI es de los más utilizados y conocidos, pero tenemos algunos otros como el En Vivo, el Ethnograph, entre algunos que se pueden mencionar y que son de acceso más o menos cotidiano, común en este tipo de investigaciones. Sin embargo, parecería ser también por una serie de experiencias compartidas en distintos espacios de intercambio académico sobre investigación cualitativa, que en la formación temprana, estudiantes que están adentrándose en la experiencia de investigación cualitativa requieren de alguna forma conocer cómo se hace, ¿no? Cómo se hace, cuáles son esos criterios de procesamiento del dato cualitativo y cómo es que en definitiva se producen y se presentan y se redactan los resultados. Entonces, una primera cuestión para el procesamiento del dato cualitativo es que una vez realizada la entrevista, que puede ser una entrevista individual o una serie de entrevistas individuales, entrevistas colectivas, ¿no? Nosotros llegamos a producir un conjunto de categorías iniciales, ¿no? Esas categorías iniciales pueden ser también consideradas y de hecho van a ser consideradas para entrevistas más afinadas, para conversaciones tematizadas ya sobre aspectos que interesan de forma, si quieren ustedes, más directa, más focalizada a los objetivos y preguntas de investigación, ¿no? Entonces, una vez, digo, realizada la entrevista, es preciso que para la transcripción de la entrevista coloquemos los datos informativos, ¿no? Sobre todo en términos de la fecha de la realización de la entrevista, las personas que participaron. Hay que considerar si en la entrevista, ¿no? De forma explícita nos han pedido que consten los nombres reales de las personas o no, ¿no? Hay que establecer una pequeña codificación sencilla sobre si, digamos, si las personas con las que conversamos nos piden que no aparezcan sus nombres reales. Hay que plantearse y apoyarse en la bitácora o en el diario de campo para establecer unas cortas líneas de información resumida del contexto y las condiciones en las que se realiza la entrevista, y hay que transcribir luego tal cual el contenido del audio registrado. Entramos en el proceso de lo que coloquialmente puede llamarse la tal cualización de la entrevista, ¿no es cierto? Entonces, para eso, digamos, utilizamos signos de puntuación que preserven el sentido de las ideas expresadas oralmente, ¿no? Entonces, básicamente vamos a hacer referencia a 3 signos de puntuación importantes para llegar a lo que llamamos la parrafización, establecer en párrafos la transcripción de la entrevista. Uno es el punto seguido, ¿no? Entonces, la utilización del punto seguido deviene fundamental porque fundamentalmente nos permite establecer párrafos en los que se habla de un determinado orden de ideas con distintas oraciones. Cuando vamos a otro orden de ideas, evidentemente utilizamos el punto aparte y estamos iniciando un nuevo párrafo. Entonces, una vez que la entrevista está parrafizada, en cada párrafo procedemos a señalar una sola idea fuerza, una sola idea principal,
la idea que el equipo investigador considere más importante, esto a menudo suele provocar determinados debates al interior del equipo de investigación, ¿no es cierto? Por eso es importante recalcar el carácter colectivo de la investigación, en lo cualitativo esto resulta fundamental. Y se resalta con amarillo o el color que decidan una o dos ideas que puedan ser ideas de apoyo, ideas de soporte o llamadas ideas accesorias o secundarias, que vamos a ver luego para qué se utilizan. Y una tercera cuestión también en esta perspectiva de procesamiento manual del dato cualitativo tiene que ver con resaltar en un color determinado, en este caso he colocado en rojo, ¿no? En cada uno de los párrafos, las palabras que se repitan o las palabras de mayor recurrencia, ¿no? Teniendo en cuenta que vamos a resaltar únicamente sustantivos, adjetivos y verbos, ¿no? No preposiciones o conectores gramaticales, conjunciones, disyunciones, ¿no? Entonces, eso va a ayudarnos en lo que sigue a la conformación de lo que se llaman campos semánticos o familias de conceptos, ¿no? Y fundamentalmente a lo que pretendemos llegar, que es, en definitiva, a las categorías organizadoras de nuestro análisis. En la redacción de resultados, una vez que hemos producido la entrevista, hemos transcrito la entrevista, hemos parrafizado la entrevista, dentro de cada párrafo hemos señalado una idea principal y máximo dos ideas complementarias, y además en cada párrafo hemos resaltado los términos de mayor recurrencia, los que se repiten más. Entonces procedemos luego a un agrupamiento de resultados. ¿Cómo se hace este asunto? Agrupamos ideas, conceptos, términos iguales, idénticos o similares de cada uno de los párrafos, siempre pensando con relación a lo que está planteado en los objetivos y en las preguntas de investigación. Este agrupamiento nos lleva a la formación de campos semánticos, ¿no? A la formación, en definitiva, de una serie de bloques de relato en los que nos encontramos con ideas similares que nos van, en definitiva, dando pistas, que nos van dando los resultados acerca de lo que estamos buscando desde las preguntas de investigación, pero a partir de los relatos de las personas entrevistadas. La redacción de resultados debe contener, según esta perspectiva de procesamiento del dato cualitativo, que en un software se lo hace automáticamente, pero que considero que para investigadores de formación debe, debe privilegiarse este momento de procesamiento, entre comillas, artesanal o manual del dato cualitativo, para que luego en el software, digamos, se expliquen de alguna forma cómo funcionan los mecanismos ya automatizados del procesamiento de estos datos, ¿no? En suma, finalizamos con la redacción de resultados. ¿Qué deben contener estos resultados una vez realizados los pasos anteriormente señalados? El análisis del equipo investigador, es decir, la redacción, la presentación, en definitiva, de cómo estos resultados se fueron produciendo, ¿no? A partir de cada uno de los párrafos que hemos trabajado ya. Recuerden que esto es una especie de secuencia que, si bien puede tener reversiones en términos de afinamientos, correcciones, ajustes, pero es en definitiva un trabajo concatenado, ¿no? Y entonces, cuando ya hemos parrafizado, cuando hemos realizado los pasos previos, el análisis del equipo investigador, la redacción que presenta el equipo de investigación, tiene que tomar en cuenta estos resultados, pero tiene que tomar en cuenta simultáneamente algo que le da fuerza y algo que caracteriza a la investigación cualitativa, que es la voz de los actores, es decir, los testimonios, los respaldos, concretamente los relatos, ¿no es cierto? O fragmentos de relato en términos más específicos. Fragmentos de relato es un término también que se creó en alguna de las escuelas de investigación cualitativa, concretamente en la tradición española, mediterránea, ¿no? Y estos fragmentos de relato son los que nos sirven para sustentar
lo que como investigadores estamos presentando como resultados. Sin embargo, esos dos elementos no son suficientes, sino que requerimos también la voz de la teoría. Y esa voz de la teoría completa este triángulo, esta trilogía con la que se presentan los resultados de la investigación cualitativa. Vale decir, la palabra, el análisis, la reflexión del equipo investigador a partir de lo que se ha producido en investigación, de los párrafos de las entrevistas que hemos logrado hacer con los grupos investigados, ¿no? Con los actores, con el sujeto, como quieran llamar, y que esos mismos resultados tienen que estar, en definitiva, respaldados y testimoniados por lo que dicen, es decir, citar fragmentos de las entrevistas como se cita un dato que hemos obtenido en cualquier otro tipo de investigación. Y finalmente, confrontar y poner, digamos, en contraste con lo que nos dice la teoría, sustentar con la teoría estos resultados que estamos obteniendo para así cerrar la presentación de resultados de un proceso de investigación cualitativa y cerrando con ello el círculo conceptual del que partimos. Y el presupuesto del cual partimos en investigación cualitativa es aquel según el cual nosotros hacemos investigación cualitativa para poder conocer qué es lo que dicen los sujetos acerca de algún problema de la realidad. Muchas gracias.